Bien, señor presidente. Y también para los presentes, todas las personas que quisieran compartir esta audiencia, pues, pueden hacerlo ingresando a la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Facebook. Desde este momento estamos transmitiendo en vivo. Gracias, secretario. Muy buenos días a todos los presentes, siendo las 10:01, estando reunidos los honorables magistrados del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y las partes interesadas, se procede a instalar y dar comienzo a la audiencia pública celebrada por medios telemáticos dentro de la acción de nulidad 02-AN-2019. Señor secretario, sírvase informar el objeto de esta diligencia. Sí, señor presidente. El objeto del presente acto es la celebración de la audiencia pública convocada mediante auto de 17 de noviembre de 2020, cuyo propósito tiene porque las partes presenten los argumentos que sustentan sus posiciones. Gracias, señor secretario. Sírvase informar si están presentes las partes y si se encuentran debidamente acreditadas. En caso de no estarlo, verifique si las partes cuentan con los poderes pertinentes. Informo que por la parte actora se encuentran presentes los doctores Álvaro Gutiérrez Bendezú y Walter Robles González, cuya personería para actuar en el presente proceso como abogados representantes de las compañías demandantes fue reconocida mediante auto del 20 de abril de 2020. Así también informo que, mediante escrito 27 de enero de 2021, las demandantes acreditaron la participación en la presente audiencia pública al señor César Bayón, director de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios ASPOR, en calidad de experto. Por parte de la demandada se encuentran presentes los abogados Ricardo Esquembri Carrasquilla y Pablo Esedín Alarcón Prado. Si me disculpan, el doctor Pablo Alarcón no lo veo presente en realidad. Quienes fueron debidamente acreditados para actuar en representación de la Comisión de la Comunidad Andina mediante los oficios SG-SJ 1644-2020 de 10 de diciembre de 2020 y SG-EDS 87-2021 de 20 de enero de 2021, respectivamente, suscritos por el doctor Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la Comunidad Andina. Por otra parte, informo que mediante oficio SG-EDS 126-202 de 27 de enero de 2021, la Secretaría General de la Comunidad Andina acreditó la participación en la presente audiencia del señor José Armando Garavito, en calidad de experto. Gracias, señor secretario. Sírvase a hacer un resumen del desarrollo del proceso. Con todo gusto, señor presidente. El 13 de diciembre de 2019 se recibió la demanda de acción de nulidad de la edición 848 de la Comisión de la Comunidad Andina de 26 de julio de 2019, instaurada por las compañías Contrans S.A., Fargolini S.A., Impupesa S.A., Medlog Perú S.A., Neptunia S.A., Ranza Comercial S.A., Terminales Portuarios Peruanos S.A., Trabajos Marítimos S.A., Villas Oquendo S.A., en contra de la Comisión de la Comunidad Andina. Dentro de su escrito de demanda, las demandantes solicitaron como medida cautelar la suspensión de la entrada en vigencia a la edición 848. El 20 de abril se aprobó un auto que, entre otros, decidió admitir a trámite la demanda de acción de nulidad y reconocer como parte de las demandantes, demandante a las compañías antes mencionadas. También, de conformidad con el artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ordenó la notificación a la Comisión de la Comunidad Andina de la demanda y sus anexos para que proceda a su contestación dentro del término de 40 días calendario. Y se negó la solicitud de suspensión provisional de la decisión 848 de la Comisión de la Comunidad Andina. El 13 de mayo de 2020 se recibió la nota diplomática BCEI-DGICE-UDI, suscrita por la señora viceministra de Comercio Exterior e Integración del Estado Plurinacional de Bolivia, embajadora Claribel Aparicio Ferreira, en su calidad de presidente pro tempore de la Comisión de la Comunidad Andina, quien confirió poder especial al secretario general de la Comunidad Andina y a quien éste delegue como mandatario judicial con fin de que se represente a la Comisión de la Comunidad Andina en el presente proceso. El 18 de mayo de 2020, el señor secretario general de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza, y el jefe jurídico de la Secretaría General de la Comunidad Andina, doctor Jorge Salas Vega, presentaron un escrito donde solicitaron la modificación del plazo para la respectiva contestación de la demanda, tomando en cuenta la emergencia sanitaria causada por la pandemia de la COVID-19. Perdón la interrupción. Discúlpeme, secretario, presidente, magistrados. Están poniendo una serie de mensajes en el chat totalmente... Sí, ¿puedes bloquear, por favor, la utilización del chat? Disculpe la interrupción. Disculpe la interrupción. Gracias, doctor Gutiérrez.
y bloquear por favor a todas las personas que lamentablemente se están expresando de esta manera en este acto. Sí, a continuación procederé a hacer eso. Acabo de quitar a las personas que se expresaron así y claro, como suele ser costumbre, algunos ya hicieron lo que hicieron y se fueron. También debo decir que el doctor Pablo Larcón estuvo presente desde el inicio. Lamentablemente, doctor, no le podía reconocer solamente por su nombre. Le recomendaría que en futuras ocasiones ponga su nombre completo. De esa manera nos será más fácil identificarlo dentro del grupo de espectadores. Continúo. Gracias, secretario. Le pido por favor que estemos atentos a esta situación. Esperemos que no se vuelva a repetir y que todas las personas que están participando de este acto, por supuesto, lo hagan siempre con la debida educación. Estamos en un acto público, así lo manda la norma. El tribunal, por la transparencia que merece la comunidad andina y, por supuesto, la comunidad jurídica de esta institución, ha permitido que, como manda la norma, puedan acceder a este medio todas las personas interesadas. La verdad es que jamás nos hubiéramos imaginado que ocurriera algo así, pero quedémonos atentos, secretario, y continuemos, por favor, con el desarrollo de la audiencia. Así lo haré, señor presidente. Perdón, siguen ingresando mensajes del mismo tipo, ¿eh? Mm, Secretario, ¿no tienes cómo simplemente eliminar la Relaciona Facebook. de utilizar el chat? Que eh, nadie pueda hacer uso del chat. Por. Está en este rato, a ver. No, yo creo que simplemente se queden las partes que están acreditadas y punto. Igual esto va a revelarse en Facebook. Prefiere Facebook. Sí, ponga a Carla súbela a coanfitriona tuya para que te ayude. Sí, es una buena idea, señor el doctor Gómez. Lo que propondría entonces, si están todos de acuerdo, hagamos un cuarto intermedio de unos 5 minutos para que podamos resolver estos problemas y podamos llevar adelante la audiencia de mejor manera. Por De acuerdo, favor. presidente. Entonces, un cuarto Gracias. intermedio. De acuerdo. Muy amable.
Perdón, hay que desactivar también lo que es preguntas y respuestas. Están poniendo una cantidad de barbaridades ahí. Bueno, a todos los presentes, honorables magistrados y también a las partes, considero que lo que podríamos hacer en este caso es que en este momento suspenderíamos esta reunión de Zoom. El secretario inmediatamente les pasaría a los magistrados y a las partes del proceso un nuevo enlace para una nueva reunión, en la que por supuesto, lamentablemente por lo que ha sucedido, no sería abierta al público, y reinstalaríamos este acto en esta nueva sala virtual a las 10:30, por favor. Muy bien. Muy bien, muchas De gracias. acuerdo, presidente, de acuerdo. De acuerdo, presidente. Gracias. Muchas gracias, Nos magistrados. retiramos simplemente, ¿no es cierto? Nos retiramos de la sesión entonces. Presidente, sí, complementando lo que dice el señor Bayón, salimos, el señor secretario nos envía nuevamente el link y nos subimos por ese link los que estamos acreditados. Así es, por favor. Vamos a cerrar esta reunión y a las 10:30 y reinstalamos en una nueva sala virtual sobre la base de los datos que les envíen únicamente a las personas acreditadas y a los magistrados el secretario. Perfecto, muchas gracias, presidente. Gracias. Bueno, en principio reciban de nuestra parte las más sinceras disculpas los señores magistrados, en primer lugar las partes del proceso, todos los representantes de los países que también están conectados a la transmisión. A pedido de algunos países también les hemos transmitido el link para que puedan estar como espectadores. Naturalmente, como les había mencionado, la naturaleza de este acto es que sea un acto público. El tribunal por ello había tomado las previsiones de hacerlo de esta manera, se había hecho una invitación pública, lo íbamos a transmitir por Facebook. Lamentablemente no nos imaginábamos que esto podía haber pasado, es como la cuarta vez que hacemos un ejercicio de esta naturaleza y nunca habíamos enfrentado una situación así. Por supuesto vamos a tomar todos los recaudos para las siguientes audiencias o actos públicos que sean convocados. Entonces, en primer lugar, las disculpas del caso por un evento que realmente escapa de nuestras manos y lamentablemente no contábamos con la participación de estas personas que lamentablemente empañaron un poco el inicio de este acto. Lo que vamos a hacer a continuación es dar reinicio, va a quedar grabada esta audiencia y esperemos no contar con más inconvenientes y naturalmente luego de ello daremos la publicidad de este acto a través de la página web del tribunal y los medios oficiales, pero no va a ser posible en este momento volver a transmitir en vivo para no correr ningún riesgo. De todas maneras, como les decía, al margen de los magistrados, de las partes acreditadas, están presentes funcionarios del tribunal, naturalmente, y también algunos representantes de ministerios, sobre todo, que nos habían solicitado estar presentes y que, al ser un acto público, por supuesto, están bienvenidos. De esta manera, vamos a dar reinicio, siendo las 10:41, a esta audiencia pública en el proceso 02-AN 2018, ¿no, secretario? 2019, perdón. Y vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado y, señor secretario, continúe por favor y concluya con el resumen del proceso. Sí. Gracias, señor presidente. Había dicho anteriormente, había hecho referencia a la nota diplomática de la embajadora Claribel Aparicio Ferreira, que en su calidad de presidente pro tempore confirió poder especial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su representación. El 18 de mayo de 2020, el señor secretario general de la Comunidad Andina y el jefe jurídico de la Secretaría General, el doctor Jorge Salas Vega, presentaron un escrito donde solicitaron la modificación del plazo para la respectiva contestación de la demanda, tomando en cuenta la emergencia sanitaria causada por la pandemia de COVID. El 20 de mayo de 2020 se aprobó un auto que resolvió, entre otras cosas, reconocer la personería del doctor Jorge Pedraza, secretario general de la Comunidad Andina, como representante de la Comisión de la Comunidad Andina, disponer que el plazo de 40 días para contestar la demanda se compute a partir del día hábil siguiente al retorno de las labores presenciales de la Secretaría General de la Comunidad Andina. El 25 de mayo de 2020, la parte demandante presentó un escrito mediante el cual solicitó la suspensión de los efectos de la edición 848, se efectúa una presión respecto al cómputo de plazo para la contestación a la demanda y requirió la práctica de prueba pericial y documental. El 31 de julio de 2020, el tribunal emitió un auto en el que se declaró nuevamente infundada la solicitud de suspensión provisional de la edición 848, negó la solicitud de precisión del auto de 20 de mayo de 2020 en lo relativo al cómputo de plazo y decidió tener como
cómputo de plazo para la contestación de la demanda y decidió tener como ofrecidas las pruebas solicitadas por la parte demandante, sobre cuya pertinencia anunció la analizaría en el momento procesal oportuno. El 30 de septiembre de 2020, la Secretaría General de la Comunidad Andina presentó su escrito de contestación a la demanda. El 30 de octubre de 2020, el tribunal decidió, entre otras cosas, tener por contestar la demanda, correr traslado de la misma, no abrir el periodo probatorio conforme lo establecido en el artículo 75 del Estatuto del Tribunal y ordenar de oficio la práctica de pruebas documentales, otorgando para el efecto un plazo de 5 días hábiles para que la Secretaría General de la Comunidad Andina remita los requeridos. El 3 y el 13 de noviembre de 2020, mediante los oficios SG, SJ 1436 y SJ 1521 de 2020 respectivamente, la Secretaría General presentó varios documentos en atención a lo dispuesto en el auto del 30 de octubre de 2020. El 17 de noviembre de 2020, el tribunal emitió un auto mediante el cual, entre otras cosas, ordenó correr traslado con los documentos presentados por la Secretaría General y convocar a las partes a una audiencia que se celebrará por medios telemáticos el 9 de diciembre de 2020. El 8 de diciembre de 2020, la Secretaría General de la Comunidad Andina remitió un oficio por el cual propuso que la audiencia referida sea celebrada el 22 o el 29 de enero del año 2021. El 8 de diciembre del año 2020, el Tribunal de Justicia informó, mediante memorando 396 TJCA 2020, que la parte demandante manifestó su acuerdo respecto a que la audiencia pública se efectúe el 29 de enero de 2021. El 9 de diciembre de 2020, el tribunal emitió un auto mediante el cual decidió modificar la fecha de la convocatoria de la audiencia para el 29 de enero de 2021. El 10 de diciembre, la Secretaría General de la Comunidad Andina remitió oficio mediante el cual revocó los poderes de representación otorgados a los abogados Jorge Salas Vega y Mónica Arias Rico, y además otorgó la representación al jefe del Servicio Jurídico de la Comunidad Andina, doctor Ricardo Escambri Carrasquillo. El 20 y el 27 de enero de 2021, las partes presentaron los escritos mencionados al inicio, mediante los cuales acreditaron a las personas que actuarán en la presente audiencia. Hasta ahí el resumen, señor presidente. Gracias, señor secretario. Vamos a conceder a continuación el uso de la palabra a los abogados de la parte demandante. También pueden intervenir durante ese periodo de tiempo de 30 minutos los expertos debidamente acreditados. Entonces, son 30 minutos. Doctor Gutiérrez, secretario, por favor, sírvase a tomar el tiempo también. Gracias. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos, señor presidente, señores magistrados, señor secretario, colegas, amigos de la Secretaría, de las empresas demandantes. Primero, estamos en una época complicada, época difícil, sabemos que hay muchos problemas en nuestros países y la idea es poder presentarles una... primero le pediría por favor al señor secretario si me permite compartir la pantalla para poder poner la presentación. Ya se puede. Ya se puede. Listo, gracias. ¿Se ve la presentación, perdón? Sí, Álvaro. Sí. Sí, Álvaro, correcto. Gracias. Gracias, presidente. Decía, este es un proceso que no debiera ser tan complejo como se ha planteado, porque es simplemente reconocer dentro de toda la historia del tribunal y de la comunidad andina que hay conductas que no pueden seguir dándose en la comunidad andina. Nosotros vamos a plantear como fundamentos en este proceso, en primer lugar, que se declare la nulidad total o parcial de la decisión 848, pero lo que buscamos además de esto es que los países acaten las sentencias del tribunal, que los países no se escuden en otro tipo de mecanismos para no cumplir con las sentencias. Esta práctica, que lamentablemente no es del día de hoy, como vamos a demostrar en la presentación, viene de muchos años, en algunos casos con bastantes procesos del tribunal. Esta práctica de modificar normas para no cumplir las sentencias yo creo que debe ser erradicada por el tribunal. No puede continuar esto así. Está bien que se actualicen las normas, está bien que se modifiquen las normas, pero el objetivo no puede ser para que un país se sustraiga de sus obligaciones de acatar una sentencia. Y esto pasa por respetar el ordenamiento jurídico andino, esto pasa por reconocer que hay unas normas supranacionales, que hay un tribunal que debe ser respetado y que hay unos ciudadanos que también tenemos que ser respetados porque somos quienes
vivimos con estas normas, vivimos con esta seguridad jurídica que pretendemos obtener de la comunidad andina a través de sus decisiones y la sentencia del tribunal, y una vez que obtenemos un fallo favorable no podemos cambiar todo esto porque cambió la norma. Eso no está bien, señor presidente, y lo decimos con mucho énfasis en este momento. Dicho esto, lo que queremos indicar también es que no vamos a ver el caso puntual de la nulidad, esto tiene que verse con todo el bosque, no podemos ver solamente la rama o el árbol, tenemos que ver todo el bosque y cómo comienza todo esto. Y todo esto comienza el año 2005. El año 2005 la comunidad andina decide iniciar un proceso de armonización aduanera basados en la incorporación del Convenio de Kioto, en mandato del acuerdo del artículo 58 del Acuerdo de Cartagena, que es el que se ha vulnerado en esta ocasión. En 2005 los países deciden vamos a establecer un marco para armonizar normativa aduanera. ¿Cómo se ejecuta esto? A través de la decisión 671 del 2007, que en su título dice armonización de normas aduaneras. La decisión 671, entonces, basada nuevamente en el artículo 58 del Acuerdo de Cartagena, establece una armonización para los, en ese momento, 5 países, aunque ya éramos 4 en ese momento, 2007. Sin embargo, en 2015, el gobierno peruano emite un decreto legislativo 1235 que da pie a una acción de incumplimiento que deriva finalmente en esta acción de nulidad. ¿Cómo ocurre esto? Veamos la línea de tiempo. La línea de tiempo tiene 2 etapas muy marcadas. Una prejudicial que se inicia primero con la publicación del decreto legislativo 1235 que incumple la decisión 671, ante lo cual las 9 empresas que estamos demandando en este momento, todas miembros de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios, presentamos una acción de incumplimiento ante la Secretaría General. Y la Secretaría General, de manera muy célere, en 4 meses, dictaminó el incumplimiento flagrante del gobierno peruano. Fíjese que para la Secretaría dictamina una flagrancia, tiene que haber una evidencia de incumplimiento de tal magnitud que le da este calificativo. Y este incumplimiento es flagrante. De 4 artículos, en nuestra opinión fue incompleto porque faltaba el artículo 19, los artículos 15, 18, 20 y 58 de la decisión 671. Esto es un dictamen de la Secretaría que luego es llevado al tribunal porque la República de Perú no cumple con este dictamen. ASPOR interpone una acción de incumplimiento porque no ha sido acatado ese dictamen. Ese dictamen es nuevamente desacatado con un decreto legislativo 1433 que agrava el incumplimiento en materia aduanera, y vamos a ver más adelante por qué, porque establece que las condiciones de armonización, establecer un despacho aduanero antes, durante o después de la llegada, se limitan a solamente el despacho anticipado. De 3 opciones nos limitan a una. La armonización se desarmoniza. Tenemos la audiencia pública en el tribunal el 23 de octubre de 2018 en el marco del proceso de incumplimiento 4I-2017. Y en octubre, fíjese, ya llegamos con el incumplimiento de la Secretaría y el incumplimiento agravado del Perú por la emisión del decreto legislativo 1433. Se agrava el incumplimiento. Viene 2018, viene el informe oral en la ciudad de Quito, y curiosamente, en julio de 2019, mientras el tribunal está en proceso de elaborar su sentencia, en julio de 2019 se cambia la norma. Se cambia la norma y se publica una decisión 848 que vamos a ver más adelante. Qué curioso que solo modifica los artículos, entre otros, el artículo 15, 18, 19, 20 y 58 de la decisión 671. 4 de estos dictaminados como incumplimiento flagrante por la Secretaría General. En ese interín se cambia la norma, sabiendo que hay un dictamen, sabiendo que hay un informe oral en un proceso de incumplimiento en el tribunal, sabiendo eso se cambia la norma. Y es curioso porque después la República de Perú va a pedir sustracción de la materia, cosa que no fue aceptada correctamente por el tribunal en su momento. Sin embargo, cuando se emite, y esto ya tiene que ver con la acción de nulidad, cuando se emite esa decisión 848, nosotros le pedimos a la Secretaría General copia de todos los documentos, copia de todos los actuados, de la propuesta 349 que sustenta esa decisión 848, de las actas de la comisión, de las actas de las reuniones de expertos, de las comunicaciones que han sido enviadas para la emisión de la decisión 848, de todo documento, todos los documentos vinculados a esa decisión. Y usted, presidente, como funcionario de la Secretaría General, exfuncionario, sabe que esos documentos tienen que estar en la Secretaría General. Los pedimos el 1 y 2 de agosto. Hasta el día de hoy no hemos recibido esa documentación. Lo que se nos dijo fue que el acta
de la comisión todavía no había sido aprobada. Puede ser, porque de julio y agosto del año 2019, entre que fue la reunión de comisión y el acta, puede pasar un tiempo en que se apruebe. Perfecto. Estamos enero 2021 y no tenemos el acta todavía aprobada. En fin. A pesar de eso, el Tribunal de Justicia, actuando correctamente, dictamina el incumplimiento del gobierno peruano. A pesar que se modifica la decisión, a pesar que el gobierno peruano dice, no, ya no tengo que cumplir nada porque ya no hay, acá no hay sustracción de la materia, ya no hay nada que hablar. A pesar de eso, el tribunal de manera correcta dictamina el incumplimiento y dice, señores, acá hay un incumplimiento, pero claro, ya está la decisión. Y en una línea el tribunal dice, dejando a las partes tendrán que hacer lo que tienen que hacer. Y lo que las partes tienen que hacer es pedir la nulidad de esa decisión. Y es lo que hemos hecho en este caso, presidente, el 13 de diciembre de 2019, cuando hemos presentado la acción de nulidad contra la decisión 848 porque vulnera el artículo 58 del Acuerdo de Cartagena y ciertamente vulnera los principios de armonización de la decisión 618 y 671, como vamos a explicar más adelante. Se inicia entonces el proceso 2AN 2019, proceso en el que estamos en este momento, donde el tribunal también, a pesar de la pandemia, actuando de manera célere, en abril del año 2020, admite nuestra demanda. Vienen una serie de actuaciones procesales y hay una que queremos resaltar, y es que solicitamos ofrecimos dos pruebas que eran importantes para acreditar si había habido o no cumplimiento del artículo 58. Lamentablemente el tribunal las declaró innecesarias, pero vamos a explicar nosotros que hubiera sido una muy buena razón para acreditar que esa decisión ha sido emitida en vulneración del Acuerdo de Cartagena. Estamos en este momento, a raíz de las comunicaciones cursadas por el secretario, en la etapa de audiencia pública. Dicho esto, presidente, tengamos presente que los puntos claves son esa reunión de la comisión de julio de 2019, en el medio del procedimiento de incumplimiento que fue declarado como tal, incumplimiento del gobierno peruano, y más adelante, en el marco de la sentencia que declara el incumplimiento, cómo es así que la comisión se reúne para modificar una norma. ¿Para qué se reúne? ¿Por qué se reúne? ¿Y cuál es el real objetivo? Porque acá no es solamente el incumplimiento o la vulneración del artículo 58, sino que hay una evidente desviación de poder al autor de la comisión, y lamentablemente no es la primera vez que se hace. ¿Cuáles son los fundamentos? De hecho, hemos dicho, hay un inicio de una armonización aduanera en los países. Armonización, entiéndase, vamos a tener una legislación conjunta comunitaria para los países. Se incorpora el convenio de Kioto y se incorpora esta normativa armonizada a través de la decisión 671, que dice armonización normativa aduanera basada en el artículo 58 del Acuerdo de Cartagena, y aquí viene la razón de la nulidad. El artículo 58 tiene dos requisitos. Para emitir una decisión de este tipo, debe existir una propuesta de la Secretaría General, que no es un requisito formal, porque la Secretaría es la que lleva adelante el procedimiento de la elaboración de la decisión. Pero no solo eso, sino que esa propuesta busca una armonización normativa, o sea, busca una gradualidad en la aproximación de las legislaciones de los países miembros para regular y fomentar el comercio exterior. Léase normas armonizadas en materia aduanera. Y estos dos requisitos son los que tiene que tener muy presente el tribunal. Una propuesta y si hay o no una armonización normativa en la decisión 671, cosa que sí la hay. Perú incumple la decisión 671, en la sentencia está reconocida de esta manera, pero en lugar de cumplir la sentencia, se modifica la decisión 671. La comisión emite esta decisión, como hemos visto, en julio del año 2019, entre la audiencia y la sentencia del proceso de incumplimiento, y lo que hay que ver es si se cumplió o no con los requisitos previstos en el Acuerdo de Cartagena, y creemos que no se cumplieron. Primero, ¿por qué? Porque no hubo una propuesta de la Secretaría General, se ha desarmonizado todo lo que se avanzó en materia de armonización en la decisión 671, y ahora las empresas demandantes están sufriendo realmente los estragos de esta normativa que establece una obligatoriedad del despacho anticipado. Esto lo va a explicar el doctor Robles y el doctor César Bayón en su calidad de experto aduanero, cómo esta obligación de generar un despacho anticipado obligatorio, ya no en una posibilidad de tener un despacho antes, durante y después de la llegada de las mercancías. Este despacho anticipado obligatorio genera innumerables problemas a las empresas. No hubo armonización. Y tercero, y lo más grave, es que hay una desviación de poder evidente en este caso. Veamos entonces el primer argumento. ¿Hubo propuesta o no de la Secretaría General?
La decisión aduanera, la 848, ¿armoniza normas aduaneras? ¿Hubo desviación de poder? ¿Hubo realmente una propuesta? Presidente, magistrados, cuando presentamos la demanda, en la página web de la Comunidad Andina aparecían estas propuestas. Usted conoce, señor presidente, esta página web a la perfección, porque usted ha sido funcionario de la Secretaría. Y las propuestas se cuelgan en la página web, y la última que estaba el 13 de diciembre de 2019 era una propuesta 321 del año 2016. No había más propuestas colgadas en la web. Y esto es diciembre de 2019. Julio fue la reunión de comisión, donde la 848 aparentemente se basó en una propuesta 349. Hasta ahora no sabemos mucho, aparte del origen de esa decisión, de esa propuesta. Cuando presentamos la demanda no había propuesta en la página web y tampoco se nos entregó esta propuesta cuando lo pedimos. El 1 y 2 de agosto, los documentos que constan en el expediente, presidente, presentamos 2 cartas a la Secretaría General y les pedimos copia de los documentos entregados y aprobados durante el periodo 148. Evidentemente, y también lo conocen perfectamente los magistrados, una reunión de comisión requiere contar con los documentos de manera previa para poder discutirlos en ese momento. Si la reunión de comisión iba a ser en julio del 2019, esos documentos se entregaron antes. ¿Cuál era el documento más importante? La propuesta 349. Esa propuesta 349 debió haberse, además, socializado entre los países por parte del secretario de la comisión para que se enteren todos de qué cosa es lo que se está discutiendo. Además, aparentemente han habido reuniones de los comités de expertos aduaneros, que también pedimos copia el día 2 de agosto de 2019. Pedimos copia del acta de documentos de la reunión de directores aduaneros, la reunión del Comité Andino de Asuntos Aduaneros y el acta y todos los demás documentos del Comité Andino de Asuntos Aduaneros. Pedimos los documentos, porque eso es lo que corresponde. A la fecha, presidente, lo único que hemos visto es en la contestación de la demanda la propuesta 349, que tiene varios vicios, varias extrañezas que nos llaman la atención. Estos documentos no los hemos recibido. Al día de hoy no tenemos conocimiento si hubo o no, qué tipo de documentos se presentaron en la reunión. Y ojo que los pedimos en diciembre, repito, 2019. La reunión fue en julio de 2018. Ok, estamos en enero de 2021. ¿Cómo se acredita que hay una propuesta o no? Como no teníamos ningún documento, no teníamos forma de saber cuándo se hace, cómo se dice esto, la forma más práctica es que un perito informático, en presencia de un notario público, vaya a los servidores y vea cuándo se crearon los documentos, porque todo documento en los sistemas informáticos tiene una fecha y hora y un autor. Eso se pudo haber determinado muy fácilmente. Muy fácilmente se revisaba la base de datos de la Secretaría General, el secretario de la comisión, etcétera, y se podía ver cuándo se creó ese documento en Word que sirvió como base de la propuesta 349. Y segundo y más importante, y eso se lo digo porque yo también he sido funcionario de la Secretaría, yo he sido secretario de la comisión y cuando me ha tocado compartir una propuesta, la envío a través del correo electrónico. No porque se me ocurra, porque así lo exige el Acuerdo de Cartagena y el reglamento de la comisión y la Secretaría General. El secretario de la comisión comparte y socializa estos documentos. Pedimos esos correos electrónicos, no se nos han entregado. Lamentablemente el tribunal no admitió estas pruebas, lo cual, digamos, lamentamos que haya sido así, pero dejamos constancia que pudo haberse acreditado la creación de esa propuesta 349 oportunamente. La Secretaría recién, la comisión, en todo caso, recién nos presenta la propuesta el 30 de septiembre de 2020, más de un año después que la solicitáramos, y con motivo de la contestación de la demanda que fue prorrogada sucesivamente. Entonces, recién en ese momento sabemos que hay una propuesta 349, pero ¿cómo se presenta? Se presenta de esta manera, con un título que dice SG Propuesta 349 resaltado en rojo. Las propuestas que ya estaban en la página web, misteriosamente, el 11 de febrero de 2020 ya aparece la propuesta. ¿Cómo así el 13 de diciembre de 2019 no estaba y el 11 de febrero ya estaba? Si tuvo que haber estado en julio, no tuvo que haber estado esto ni en diciembre ni en febrero. Y al momento que pedimos ese documento, en agosto se nos debió haber entregado. ¿Por qué pasó tanto tiempo hasta que se nos entregue esa propuesta 349? ¿Y por qué la propuesta 349 no tiene fecha? Todas las propuestas de la Secretaría General llevan fecha, presidente, y usted lo sabe y los magistrados lo saben. Toda propuesta de la Secretaría tiene una fecha de creación. ¿Cuándo se presentó? ¿Cuándo se creó? ¿Cuándo se comunicó? Acá hay un par de ejemplos simplemente, medidas de sanidad agropecuaria y medidas aduaneras. Propuesta 319, revisado 4 del 22 de julio de 2016. Tienen una fecha. Esta
propuesta 349 no tiene fecha. No sabemos. Al no haberse admitido esta prueba, quedan sin responder muchas preguntas. Primero, ¿cuándo fue que realmente se elaboró la propuesta o el documento que contiene la propuesta? ¿Cómo podemos saber cuándo fue hecha si no tuvimos acceso a los servidores de la Secretaría General? ¿Cuándo se instruyó esta propuesta ante las autoridades aduaneras? Porque saben ustedes que la comisión no aprueba esto directamente, ¿no? Esto pasa por comité aduanero, alternos, y luego de ese trayecto recién llega a la comisión. Ese trayecto para atrás no sabemos qué pasó. ¿Dónde están los correos electrónicos? Que era muy sencillo. Y repito, yo he sido secretario de la comisión. Eso se socializa a través de correos electrónicos y simplemente enviar copia. Aquí está. Ahí está la propuesta. Y lo más importante, presidente, ¿quién envió la convocatoria al pedido 148 sesiones que también lo pedimos? Es el secretario de la comisión el que lo hace, no el secretario general. El secretario de la comisión es el que lleva adelante estas convocatorias por mandato del Acuerdo de Cartagena y reglamento de la comisión y la Secretaría General. Y por último, ¿por qué el 13 de diciembre no estaba la propuesta ya colgada en la página web? ¿Por qué recién el 30 de septiembre de 2020 nos hemos dado cuenta que había una propuesta de la Secretaría General? Nos parece muy extraño. En nuestra opinión, no hubo propuesta. Repito, porque al momento que se emite la decisión, no se contaba con este documento, no ha podido ser acreditado la cadena que da origen a esta propuesta y el primer requisito del Acuerdo de Cartagena no se cumple. El segundo requisito es si acá hay una armonización o no de la normativa aduanera. Yo acá le cedo la palabra a mi colega, el doctor Walter Robles, para que nos comente un poco de qué se trata esta armonización del despacho anticipado en particular y en materia aduanera en general. Doctor Robles, por favor, usted me avisa y yo voy a avanzar. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Con relación al tema de la armonización en materia aduanera, justamente en cumplimiento de lo establecido en el artículo 58 del Acuerdo de Cartagena, los países integrantes, en ese momento 5 miembros de la Comunidad Andina, deciden, así como lo hacen o como lo han hecho en materia de nomenclatura aduanera, que es armonizar en base al convenio del sistema armonizado, que es un convenio internacional, y así como también en materia de valoración lo hacen en base a un referente internacional, como es el Acuerdo del Valor de la OMC, siguiendo esa misma metodología, y que es lógico porque estamos en tema de comercio exterior, es que en materia de regímenes y operaciones aduaneras deciden armonizar en base a un referente internacional que es el convenio de Kioto revisado, ¿no? Es como se le conoce, que no es otra cosa que el convenio internacional para la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros, el cual ha tenido una revisión justamente, y esa revisión se hace con la finalidad de facilitar la actividad del comercio exterior sin perjuicio o sin desmedro de lo que es el control aduanero. Y en esa medida, al darse este convenio, los países de la comunidad dan lugar a la decisión 618, y la decisión 618 dice, ok, armonicemos, pero armonicemos en base al convenio de Kioto revisado, y sobre todo en base a lo que establece el anexo general de este convenio. ¿Por qué? Porque en ese anexo general, señor presidente, señores magistrados, está establecido todo lo que es el ingreso y despacho aduanero de las mercancías, que es lo que es común a todos los países a nivel nacional e internacional, más allá de lo que ya son las disposiciones propias de cada régimen aduanero. Lo que busca este convenio, y es parte justamente de la revisión, es que por lo menos todos los países armonicemos el tratamiento aduanero que se le va a dar a una mercancía que ingresa al país o que sale del país. Y la idea es que ese proceso sea un proceso armonizado y a nivel internacional. Y es por eso que los países de la Comunidad Andina deciden armonizar ese proceso de despacho a nivel andino, siguiendo este referente internacional. Y es por eso, como bien indica el artículo primero de la decisión 618, ¿no? Se dice los principios, normas, recomendaciones establecidas en el anexo general del convenio de Kioto se incorporarán progresivamente en las normas comunitarias sobre armonización en materia aduanera propuesta por la Secretaría. Y es así, señor presidente, señores magistrados, que justamente en el anexo general del convenio de Kioto, en los artículos 3.23 y 3.24, hay disposiciones en donde el mismo convenio establece
que la declaración o el despacho aduanero puede iniciarse antes de la llegada de la mercancía, como también puede iniciarse con posterioridad a la llegada de la mercancía. O sea, da la alternativa al importador, en este caso, a que él decida en qué momento declarar su mercadería ante la administración aduanera. Tema que, por cierto, no perjudica a la autoridad aduanera en lo que es el ejercicio de su control, porque en qué momento decido declarar es una decisión que al final lo hace en función a sus necesidades, su operatividad o manejo de sus operaciones. Y ese tema es un tema que está fuera del alcance del control, porque una vez declarado, ya la autoridad aduanera decidirá cómo ejerce su control, y eso no es materia de la decisión, porque eso ya es potestativo de cada autoridad aduanera en el control que decide hacer sobre sus mercaderías. Y es así que, siguiendo estas disposiciones, siguiente por favor, se emite en mandato de la decisión, el artículo 58 del acuerdo y la decisión 618, que ya marca un norte a los países en materia de armonización de regímenes aduaneros, que se emite la decisión 671, ¿no? Y en esa decisión 671, justamente en este tema de los plazos que uno tiene para poder presentar su declaración, puede ser antes, durante y después, ¿no? Todo esto, de alguna forma, y relacionado a esto, está en los artículos 15, 18, 19 y 20 de la decisión 671, en donde, como hemos indicado y vamos a ver más adelante, permite que el importador pueda declarar antes, conjuntamente o de manera al ingreso o después de la llegada de las mismas, ¿no? O sea, le da esa opción en armonía al convenio y en el entendido que lo que busca también esta norma es facilitar esa actividad, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. En mérito a la decisión 671, justamente el Perú, en el año 2008, señor presidente, señores magistrados, publica el decreto legislativo 1053. Y este decreto legislativo 1053, cuya vigencia plena se dio a partir del 1 de octubre del 2010, recoge e incorpora ya en el Perú en su legislación nacional las disposiciones de la decisión 671. Y es así que el Perú establece un plazo para poder numerar la declaración antes de la llegada de la mercancía, y también establece un plazo para poder numerar la declaración después de la llegada de la mercancía, y es así como la denomina el despacho anticipado, que es lo primero, y lo segundo, el despacho excepcional, que hoy día se llama despacho diferido. Y le deja la potestad al importador que él decida en qué momento va a numerar su declaración respecto a una mercancía que está ingresando al país. Y esto se da justamente recogiendo la normativa andina, en ese momento es la decisión 671. Disculpe la interrupción. Sin embargo, solamente quería avisarle que su presentación, su intervención está en 25 minutos y se había establecido un tiempo de 30. Gracias. Gracias. Sin embargo, señor presidente, señores magistrados, el Perú contraviene y emite un decreto legislativo 1235, que como ya lo indicó el doctor Gutiérrez, modificando el decreto legislativo 1053 y con ello también contraviniendo la decisión 671, porque establece la obligatoriedad del despacho anticipado, y tema que se plasma y se materializa con el decreto legislativo 1433, en donde, a pesar que la Secretaría había emitido un dictamen con anterioridad a este decreto legislativo indicando que si va a armonizar, si va a emitir sus normas, tiene que tener en cuenta, respetando el ordenamiento andino, entiéndase la decisión 671, el Perú, contraviniendo este mandato que le hace también, o no es un mandato, pero esta recomendación que le hace la Secretaría, el 16 de septiembre del 2018 publica el decreto legislativo 1433, donde establece que el despacho anticipado es obligatorio, ¿no? Por lo tanto,
ya lo que antes era un estudio, una recomendación, ya se materializa en la norma y es lo que ya plantea justamente esta situación, de forma tal que cuando el tribunal emite la sentencia en este incumplimiento, ya también tiene pleno conocimiento de la emisión de este decreto legislativo 1433 y es así que señala su incumplimiento, ¿no? Obviamente, ante esta situación, y como ya ha expresado el doctor Gutiérrez, se da en el interín y antes de la emisión de esta sentencia con la finalidad, como ya se ha expuesto, de plantear la sustracción de la materia, el decreto legislativo 848, la decisión 848, que justamente establece este tema de la obligatoriedad como uno de los temas, más adelante, por favor, como uno de los temas en los cuales establece la obligatoriedad, ¿no? Al establecer que el país podrá establecer la obligatoriedad de una modalidad, como es este caso, la obligatoriedad de despacho anticipado. Con eso, de alguna forma, entendemos objetivo 1235 y 1433, el artículo 58 del acuerdo, la decisión 618 y sobre todo contraviniendo lo que es la facilitación que se plantea el convenio de Kioto revisado, toda vez que este tema de la declaración aduanera, que sea antes o después, no perjudica en nada el control de la autoridad aduanera, pero sí a quien perjudica es al importador en el poder elegir libremente en qué momento declarar su mercancía, que es justamente parte de la facilitación, señor presidente, señores magistrados. Doctor Gutiérrez. Gracias, Walter. Solo para terminar, y si me paso un minuto, pediría indulgencia, presidente. Finalmente, esta norma ha sido emitida con el único objetivo de eliminar el incumplimiento en el que venía incurriendo Perú. Ya lo mencionó el doctor Robles. Teniendo la posibilidad del importador de tener 3 oportunidades para hacer el despacho, cuando la norma dice se establece el obligatorio, los países pueden establecer el obligatorio, entonces ¿para qué tengo la armonización? ¿Para qué tengo yo las 3 posibilidades? Lo que están haciendo es decirle a Perú, ok, usted elija el obligatorio, el anticipado de manera obligatoria, y con eso sale usted del incumplimiento. Y no es la primera vez, repito, que ha pasado esto, lamentablemente, con ocasión de las normas de la decisión 436 que prohibía la figura del agricultor importador usuario, y el gobierno peruano sí tenía una normativa nacional que incumplía la decisión 436 sobre plaguicidas, a pesar que hubo 4 sentencias del tribunal declarando un incumplimiento peruano de esta decisión, lo que hizo la comisión fue modificar la decisión 436. Estas conductas, presidente, no pueden seguir. En este caso, los países se han obligado a cumplir esos estándares de armonización basados en un convenio internacional. Y ese convenio dice, hay 3 posibilidades de despacho. Lo que ha hecho la 848 es reducir esos 3 a ponerlo a 1 nada más, y ese 1 para que un país miembro no pueda eludir, o mejor dicho, para que pueda eludir el cumplimiento de una sentencia. Además que no existió propuesta, además que la decisión contraviene el artículo 58 del Acuerdo de Cartagena, creemos también hay una evidente desviación de poder, señor presidente. Sobre desviación de poder, simplemente lo que ha dicho el propio tribunal, la desviación de poder afecta la legalidad interna de la norma. La desviación de poder incumple la finalidad pública prevista en la normativa comunitaria. La finalidad pública es dar esa seguridad jurídica a los importadores, saber que esa armonización basada en una norma internacional se va a respetar. Cuando ahora los importadores tienen una sola oportunidad para hacer el despacho, las consecuencias son muy graves para las empresas. La propia doctrina dice que desviación de poder es todo acto realizado en desviación de la finalidad que le asigna la ley. Esos actos están viciados en nulidad. Este acto que nos aleja de esa armonización establecida en la 618 por el convenio de Kioto y la 671 incumple y vulnera el artículo 58 del Acuerdo de Cartagena, presidente, señores magistrados. Muchas gracias. Gracias, estimado doctor. En 30 minutos más el minuto adicional solicitado. Muchas gracias. Vamos a conceder el uso de la palabra entonces en este momento a los abogados de la Secretaría General de la Comunidad Andina que actúan en este proceso como representantes de la Comisión de la Comunidad Andina, que es el órgano emisor de la norma impugnada,
por el mismo periodo de tiempo de 30 minutos y eventualmente en igualdad de condiciones 1 minuto adicional. Muchas gracias. Adelante, doctor Esquer. Gracias, señor presidente, honorables magistrados. He escuchado atentamente al doctor Álvaro Gutiérrez y partimos de la base de varios argumentos jurídicos que presentaré a ustedes y luego contamos con la intervención del doctor Armando Garavito como experto aduanero que es de la Secretaría General. Aquí se están tratando temas muy interesantes de gran profundidad jurídica y que hay que analizar, a mi modo de ver, a profundidad. El primer punto es si el convenio de Kioto es vinculante para los países andinos y se hace parte en consecuencia de las normas que debe analizar para su aplicación el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La decisión 618, como lo reconocen en sus argumentos escritos y orales los demandantes, lo que hizo fue determinar una incorporación progresiva del convenio de Kioto en materia aduanera. Es decir, no se hizo una incorporación automática, plena, total del convenio de Kioto. De ello se deriva una primera gran afirmación jurídica y es que el convenio de Kioto no puede ser invocado como derecho comunitario andino para su aplicación obligatoria por los países miembros. Un segundo punto es el análisis de las facultades normativas que tiene la Comisión, hasta dónde las tienen y si se le pueden restringir. ¿Por qué se dice esto que parecería como de perogrullo? Porque en buena parte los argumentos de la demanda y los argumentos jurídicos que aquí se están presentando manifiestan que la decisión 848 no podía y no puede modificar la 671 ni la 618. Estos son argumentos que pues realmente con la técnica jurídica imperante de las pirámides jurídicas jerarquizadas encontramos que las normas de igual nivel jerárquico jurídico, por supuesto, que pueden cambiar a las normas que les anteceden. Decir lo contrario implicaría negar la posibilidad que tienen los entes que producen normas de ir modificando las mismas. Es decir, que no puede ser aceptado como un argumento de nulidad el que una decisión reforme decisiones anteriores porque pues no tiene sentido jurídico alguno. Son normas jerárquicamente iguales y una decisión posterior perfectamente puede modificar una decisión anterior. Así que la Comisión actúa plenamente como un órgano normativo, si se quiere legislativo, que es dentro de la Comunidad Andina, y reforma sus propias decisiones con la dinámica normal de cualquier sistema jurídico. Ese es otro punto jurídico fundamental que se debe tener en cuenta. En cuanto se refiere a la propuesta de la Secretaría General para la expedición de la decisión 848, pues hay un auto del tribunal que define cómo son las pruebas, cuáles se tienen en cuenta, cuáles no. Y realmente pues se ha demostrado que sí hubo una propuesta de la Secretaría General. Y allí está numerada, y allí está presentada, no obstante las dudas que pueda tener, por supuesto, la parte demandante, que respetamos profundamente, la propuesta sí se dio y sí se probó. Pero más allá de eso, aún en aras de la discusión jurídica, sostenemos, con base en una interpretación sistemática del Acuerdo de Cartagena, que el hecho de que la Secretaría General presente propuestas no coarta la posibilidad de la Comisión de tener su propia iniciativa legislativa en todas las materias, para lo que tiene competencia la Comunidad Andina. Es decir, la competencia general en las materias andinas la tiene la Comisión y también el CAMPL. Y no se requiere de propuesta del Ejecutivo Comunitario Andino como parte esencial de ese trámite legislativo. A diferencia de lo que puede ocurrir en ciertas constituciones de los países miembros, estas propuestas de la Secretaría General no son parte esencial del trámite normativo andino.
Y esa es la posición jurídica que hemos venido defendiendo dentro del proceso, honorables magistrados. De manera tal que tampoco ese es un argumento válido para declarar la nulidad de la decisión 848. Luego encontramos el tema más complejo del desvío de poder, de si hubo o no desvío de poder en la decisión 848. Y mirando uno los tiempos de las fases previas de la decisión 848, encuentra que la reunión de directores aduaneros, que la reunión del grupo aduanero, que la propuesta de la Secretaría General, que la reunión de la comisión y que la fecha de la decisión 848, todos esos actos del trámite normativo andino, todos ellos, sin excepción, se dieron antes de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Y el hecho de que se hayan dado antes, pues es una prueba externa de una intención clara. Yo no puedo decir que se tuvo la intención de desconocer una sentencia que no había salido. Es decir, como todos los actos y todas las fases normativas de la decisión 848 fueron previas a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y me refiero a la sentencia 04 AI 2017 de noviembre 26 del 2019, antes de esa sentencia se dio todo el trámite legislativo de la decisión 848. La sentencia hubiera podido salir no declarando el incumplimiento, salió declarando el incumplimiento. La comisión en el momento de expedir la decisión 848 no podía saber cuál sería el sentido de la sentencia y en todo caso el trámite legislativo se surtió plenamente antes de la expedición de la sentencia. Entonces, viene la pregunta es de si el hecho de que exista un proceso de cualquier naturaleza ante el Tribunal Andino de Justicia veta a la comisión y le coarta su facultad normativa andina. Yo creería que no. Yo creería que no, uno, porque los procesos son de carácter interpartes, y dos, por lo dicho, la facultad normativa de la comisión opera plenamente, y tres, el hecho de que haya salido la decisión antes de la sentencia es la mayor muestra externa de que no había ninguna intención de desconocer una sentencia que aún no había sido emitida. Esos serían los principales argumentos jurídicos, honorables magistrados, y yo le agradecería al doctor Armando Garavito si nos puede ahora hacer una presentación del tema aduanero, de la decisión 848 y de estos elementos técnicos del protocolo, perdón, del convenio de Kioto y de la decisión 848 y las decisiones que le antecedieron, las cuales, nuevamente, no están vigentes. No se puede seguir invocando la decisión 671 porque no está vigente, no hace parte del ordenamiento jurídico andino. Gracias, magistrados. Doctor Garavito, por favor, si lo tiene bien el tribunal, concede la palabra. Adelante, señor Garavito, por favor. Gracias, miembros del tribunal. Buenos días con todos los participantes. Mi nombre es Armando Garavito y voy a exponer de manera breve los aspectos técnicos, un poco también para reforzar lo manifestado por el doctor Schembri, ¿no? Entonces, es importante resaltar lo que acaba de mencionar el doctor Schembri en el sentido de que cuando los manifestantes, los demandantes mencionan de cuál era el momento y por qué en determinado momento este caso fue presentado, se tiene que tomar en cuenta desde que en noviembre del 2017, estamos hablando de 2017, ya habían, a nivel del Comité Andino de Asuntos Aduaneros, habían ya reuniones para determinar cambio en la decisión 671. Y es en la reunión del Comité Andino de Asuntos Aduaneros del 19 de febrero del 2018, los representantes se comprometen a realizar la revisión de la decisión 671. A la semana siguiente, nuevamente se reúne el Comité Andino de Asuntos Aduaneros el 26 de febrero y se acordó la actualización de la decisión 671, que venía, la decisión 671 venía del año 2007. Es decir, estamos hablando de tiempo bastante anterior a la emisión de la norma del Perú, ¿no? Luego de más de 20 reuniones de expertos en regímenes aduaneros en fecha 19 de junio del 2019, el Comité Andino de Asuntos Aduaneros emite opinión favorable al proyecto de decisión de actualización de la decisión 671, ¿no?
recomendando su aprobación por parte de la comisión. Bien, entonces con respecto a los argumentos de las empresas demandantes cuando se menciona no se cumplió con el artículo 58 del Acuerdo de Cartagena porque la Secretaría no emitió la propuesta para que la comisión apruebe la decisión, entonces se debe indicar que la Secretaría, mediante comunicación SGE del año 2019, de fecha 10 de julio del año 2019, remitió a la comisión la propuesta 349 sobre actualización de la armonización de regímenes aduaneros y esta fue aprobada el 26 de julio. ¿No? En tal sentido, no es cierto que la Secretaría no haya emitido la respectiva propuesta, la misma que se encuentra publicada en la página web oficial, lo cual ha sido corroborado inclusive por el propio tribunal. Asimismo, los demandantes, dentro de sus argumentos, señalan que los artículos 15, 18, 19, 20 y 58 de la edición 848 son contrarios a los principios establecidos por la edición 618. Y tal como lo ha manifestado el doctor Chembri, la decisión 618 establece que los principios, normas y recomendaciones establecidas en el Convenio de Kioto se incorporarán, dice, ¿no? Se incorporarán progresivamente en las normas comunitarias, ¿no?, sobre armonización en materia aduanera, ¿no? Es decir, la decisión 618 no incorpora el Convenio de Kioto en sí, como norma que forma parte del ordenamiento jurídico andino, ¿no? Como tampoco exige el cabal cumplimiento de lo dispuesto en la referida convenio, ¿no? En tal sentido, no es correcta la afirmación de los demandantes al señalar que los artículos ya mencionados de la edición 848 son contrarios a los principios establecidos en la edición 618, considerando que el Convenio de Kioto no ha sido incorporado al ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Pero sin perjuicio del anterior, sin perjuicio de lo que ya hemos manifestado, ¿no?, dentro de los argumentos también de las empresas demandantes mencionan que la decisión 848 dispone la aplicación obligatoria de una de las modalidades de despacho, lo cual no resultaría concordante con los artículos 323, 324 y 325 del Convenio de Kioto, ¿no? Lo que se debe quedar claro es que los artículos 323, 324 y 325 del Convenio de Kioto establecen parámetros generales, claro, parámetros generales respecto a la presentación y admisión de la declaración, ¿no? Después, otro de los argumentos de la parte demandante señala que los artículos 323 y 324 hacen referencia a que la destinación aduanera se efectúa con posterioridad al arribo de las mercancías, ¿no? Al respecto, si se pudiera leer los artículos 323 y 324 del Convenio de Kioto, no hace mención expresa de que la destinación aduanera sea efectuada con posterioridad al arribo de las mercancías, por lo que lo manifestado por los demandantes no es correcto. Asimismo, otros argumentos de los demandantes señalan que el artículo 325 determina que la destinación aduanera se efectuará con anterioridad al arribo de las mercancías, ¿no? Y si me permite leer el artículo 325, magistrados, dice bien claro, ¿no? La legislación nacional establecerá, dice bien claro, establecerá las condiciones para la presentación y admisión o verificación de la declaración de mercancías y de los documentos justificativos antes que lleguen las mercancías. Dice bien claro, ¿eh? Reitero, la legislación nacional establecerá las condiciones. Es decir, que en el artículo dice bien claro que se establecerán las condiciones, ¿no?, por lo que resulta concordante con que los países miembros determinen la norma correspondiente para establecer la obligatoriedad de una de las modalidades de despacho, ¿no?, antes, durante o después, como condición para la aceptación o admisión de la declaración aduanera, por lo que no manifestados por los demandantes tampoco es correcto, ¿no? Por tal motivo, la Secretaría General manifiesta que la decisión 848 no contraviene lo dispuesto en los artículos mencionados del Convenio de Kioto. Y como resumen general, entonces podemos decir, ¿no?, de que la Secretaría ya ha presentado la propuesta en la fecha que ya se indicó, ¿no? El Comité Andino de Asuntos Aduaneros se reunió desde el mes de febrero del 2018 para decidir la actualización. La decisión 618 no incorpora el texto completo del Convenio de Kioto. En tal sentido, no es correcta la afirmación de los demandantes al señalar que los artículos 15, 18, 19 y 20 y 58 de la decisión 848 son contrarios a los principios establecidos por la decisión 618. Los artículos 323, 324 y 325 del Convenio de Kioto establecen parámetros, se reitera, establecen parámetros generales respecto a la presentación. Y bien se menciona en el 323, cuando la legislación nacional establezca
Dice bien claro, ¿cuándo establece? En el 325 dice, la legislación nacional establecerá las condiciones. Es decir, no pone fechas, no pone plazos, no pone requisitos. Eso le corresponde a los países miembros y eso ha quedado plasmado en la decisión 848, ¿no? Por lo anteriormente expuesto, técnicamente la decisión 848 es concordante, consideramos que es concordante con la decisión 618 y cumplió con lo estipulado en el acuerdo de Cartagena. Entonces, simplemente era para manifestar eso de allí y reiterar en el sentido de que cuando los demandantes preguntan por qué se modifica la decisión 671, es que ya había anteriormente, desde el 2017, que los países querían modificar porque la norma era del 2007. Acuérdense ustedes que las normas, ¿no?, tienen que modificarse y eso es parte de lo que es el ordenamiento jurídico, ¿no? En los términos del Acuerdo de Cartagena, los países miembros, en uso de su soberanía e independencia, están facultados para revisar y proponer normas para promover la integración y corresponde a la Comisión, a propuesta de la Secretaría, aprobar, modificar o derogar las normas que así lo acuerden para la organización de sus legislaciones. Es decir, para la emisión de la decisión 848 se siguió todo el procedimiento que se tenía que seguir. Ese es todo, señores magistrados, por el momento. Quisiera complementar, presidente, cuando una decisión, en este caso en particular y en cualquier otro caso, remite a la legislación nacional el complemento correspondiente, esas normas nacionales a la vez quedan por fuera del ordenamiento jurídico andino y no serían susceptibles de control a menos que estén generando un incumplimiento. Es decir, que en un proceso de nulidad difícilmente se podría incorporar la nulidad de normas nacionales que desarrollan por mandato expreso de una decisión el contenido de la misma. Eso sería todo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a los representantes de la Secretaría General, sobre todo por ceñirse al tiempo pactado al inicio de esta audiencia. En este momento voy a ceder el uso de la palabra a los señores magistrados que deseen hacer algunas preguntas a cualquiera de las partes. Adelante, magistrado Gómez, por favor. No va a haber réplica, ¿no? Ni dúplica, maestro. Voy de frente a las preguntas. Perdón, tiene razón, maestro Gómez, habíamos obviado ese paso. 10 minutos para el abogado de la parte mandante para la réplica y luego 10 minutos para la dúplica. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctor Schembri, doctor Garavito. Muchas gracias por su exposición. A ver, si todo lo que dice la Secretaría, la Comisión fuera cierto, la sentencia de este proceso, del proceso de incumplimiento, hubiera sido que se sustrae la materia porque la decisión 848 ha sustraído a la decisión 671. Si todo lo que dicen es cierto, no estaríamos acá. Estamos acá porque el tribunal, sabiendo que hubo una decisión que ha sido sustituida por otra, dijo que el incumplimiento existía. Y había un incumplimiento que no solo por el tribunal, sino por la Secretaría había sido dictaminado como flagrante. Entonces, vayamos por partes. En primer lugar, ¿Kioto es vinculante o no? Eso es irrelevante. Lo relevante es que hay una decisión 618 aprobada en mandato del artículo 58 del Acuerdo de Cartagena que inicia un proceso de armonización conforme el segundo párrafo del acuerdo del artículo 58 que se implementa más adelante en la 671 que establece unos parámetros normativos de armonización y eso se echa para atrás con una decisión 848. Discutir si Kioto es vinculante o no vinculante es como discutir si el anexo de un contrato es vinculante o no. Un contrato forma parte integral, sus cláusulas, sus anexos, sus enmiendas, lo que fuere. Acá hay una decisión que tiene que incorporar al convenio de Kioto como parte de la normativa comunitaria. Entonces, decir que eso no es, la decisión 618 es obligatoria y la decisión 618 incorpora el convenio de Kioto. Decir que esto no es vinculante, yo creo que es un poco peligroso, señor presidente. Facultades normativas, la 848 no puede modificar, eso no es lo que se discute, presidente. Lo que se discute es, ¿la 848 respetó el artículo 58 del Acuerdo de Cartagena o no? La 848 se emitió por una propuesta y tuvo alguna armonización normativa. Se dice que sí, la propuesta existe, las reuniones existen. En derecho administrativo, presidente, la forma es el fondo. En derecho administrativo, las formas tienen que ser respetadas. Y la propia 618 dice
que las decisiones sobre armonización se emiten a propuesta de la Secretaría. Lo mismo dice el artículo 58 del Acuerdo de Cartagena. Se han mencionado reuniones muy atrás de la sentencia y dicen, como ya se dieron las reuniones y la decisión fue previa a la sentencia, ¿cómo sabía el tribunal? El tribunal sabía y las partes sabían que había un dictamen en flagrancia de la Secretaría General y había un proceso anterior, el 01I-2013, que también dictamina el incumplimiento sobre la misma decisión 671 que pretende ser modificada a través de otras normas como los decretos legislativos que mencionó el doctor Robles. O sea, no es que sabían cómo sabían o no, sabían que había una sentencia que estaba por venir. Y esa sentencia, inclusive, repito, si hubiese sido conforme lo plantea la Secretaría o la Comisión, no hubiera tenido que sustraerse la materia, porque ya no existía la decisión 671. La 671 tiene que existir, porque la 848 ha sido emitida sin propuesta y sin armonización. Las 3 etapas del despacho aduanero no es un invento, presidente. Tiene implicancias serias en las empresas. Yo quiero darle la palabra, por favor, al señor César Bayón para que simplemente comente qué es lo que está sucediendo hoy en la práctica con las empresas que tienen que ceñirse a este despacho anticipado. Si me permite, señor presidente. Sí, adelante, por favor. César, por favor. Sí, hola, buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad. Un minuto antes de entrar, por favor, a las consecuencias de la 848 plasmadas en el ámbito peruano, en el decreto legislativo 1253 y después en el 1433. Un minuto antes de eso, si me permitirían. La verdad, estoy absolutamente extrañado de pensar que la Comunidad Andina de Naciones puede saltarse tan fácilmente sus propios textos. Cuando se dice se incorporará, es mandatorio, se incorporará, es a futuro, pero no es una condición que dependa de otras cosas, se incorporará, es mandatorio, tiene que estar en armonía, en coherencia con Kioto. Si eso no se entiende así, no estamos hablando el mismo idioma, por un lado. Por otro lado, la 848 es, en sus propios textos, en su propio enunciado, es contradictoria. Mantiene el principio del ante, durante y después, el del arribo a las naves, para todos los miembros, e inmediatamente a un miembro, y por lo tanto también a todos los otros, les abre la posibilidad de negar el primer principio. Por favor, eso es lógica de proposiciones. Es simplemente cuantificador universal y proposiciones. Para todos, tales condiciones, excepto para aquellos que los nieguen. Por favor, eso es una contradicción. Una tabla veritativa de la 848, sin salir de su propio ámbito, niega la lógica del dispositivo. El dispositivo nos lleva a tener que elegir entre los dos parámetros, entre las dos variables de una contradicción. Simplemente han tirado por los suelos la posibilidad del ante, durante y después. Le han abierto la posibilidad a uno de los miembros, y por lo tanto después a todos, a que se vayan en contra del principio que el 848 supuestamente mantiene. Nos estamos enfrentando a una contradicción en términos, nos estamos enfrentando a una contradicción de contexto, de texto y después de contexto. Si la 618 no dice lo que realmente está diciendo, que es que la CAN se fuerza a ella misma a entrar en coherencia con Kioto, si eso no lo dice, disculpen, pero realmente creo que estamos hablando de un idioma completamente distinto. Una pequeña digresión, no soy abogado, soy una persona de comercio exterior, pero que está bastante habituado durante 40 años a trabajar en estas lides. Nosotros en el Perú habíamos llegado a un estado con el decreto legislativo 1053, perfectamente armonizado con la 671 de la CAN, y perfectamente armonizado con la 618 en su mayor pretensión de estar a su vez armonizado con Kioto revisado. Habíamos llegado al mejor de los mundos. Al mundo en el que los importadores podían acceder a su carga de la forma como su logística mejor lo requiriera. Su logística puede permitirle
necesitar disponer de la mercadería con anterioridad, necesitar disponer de la mercadería, aduaneramente hablando, por supuesto, disponer de la mercadería aduaneramente hablando al momento del arribo de las naves o posteriormente. Y el aparato aduanero peruano estaba absolutamente dispuesto a recibir cualquiera de las alternativas, trabajarlas procesalmente, trabajarlas digitalmente, porque todo estaba ya informatizado. Y nos damos con la sorpresa de buenas a primeras, y digo de buenas a primeras porque además todo el mundo sabía, es más, el propio Perú lo reconocía, que la cortapisa que tenía para cambiar eso, para cambiar además un sendero que había sido el que necesitábamos, el llegar a que los 3 momentos de disposición de la mercadería fueran lo que realmente, el punto al que debíamos llegar. Inicialmente en el Perú todo era diferido después del arribo de la nave. Habían unos despachos excepcionales. Disculpe la interrupción. Me quedan 2 minutos de los 10 minutos concedidos. Ah, de acuerdo, perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, el no poder acceder a lo mejor que habíamos llegado, que era el decreto legislativo 1053, como digo, en armonía con todo, ha causado una gran congestión en puertos, y lo peor de todo es que antes se podía poder disponer de la mercadería de los puertos a los depósitos temporales con un solo documento, el conocimiento de embarque, y a cargo de quien maneja la mercadería. En este momento se tiene que disponer de los puertos a cargo de los agentes de aduana exclusivamente, y con toda la documentación aduanera de un despacho aduanero, lo cual complica la labor logística mucho más de lo que la situación anterior. La situación anterior, como digo, era la ideal. La actual es muy dura. Y además encima han convertido una forma de trabajar con diferentes alternativas en una forma ilegal, porque ahora resulta que el no trabajar con el despacho anticipado conlleva multa. Entonces, una elección absolutamente empresarial se ha convertido en una infracción con una sanción, que además afecta al comportamiento de cada una de las empresas. Gracias. Muy amables. Muchas gracias. Vamos a ceder el uso de la palabra a los abogados de la Secretaría General por el mismo periodo de tiempo de 10 minutos para hacer uso del derecho de dúplica. Muchas gracias, señor presidente. Para referirnos al doctor Gutiérrez y al doctor Bayón, queremos manifestar en primer lugar que no se ha negado que hubo en el pasado un incumplimiento, que se dictaminó un incumplimiento. Eso está allí, con la norma que en aquel entonces estaba vigente. Ratificamos la potestad normativa de la decisión de reformar las decisiones por parte de la propia comisión, y eso no puede ser restringido. Creemos que no se puede juzgar la conveniencia o inconveniencia de una norma andina, porque pues lo que tenemos que basarnos es en el ordenamiento jurídico andino. Que la norma andina sea conveniente o inconveniente, pues no es un tema de un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y mucho menos si esa inconveniencia se refiere a una norma nacional de un país miembro, para lo cual no se tiene competencia. Por otra parte, reiteramos, por supuesto, una decisión puede reformar decisiones anteriores, evidentemente. El protocolo de Kioto, acorde con la decisión 618, no fue incorporado al derecho comunitario andino. Como bien se ha dicho, la decisión 618 manifiesta que se incorporará progresivamente. Esa es la parte que falta. Esa incorporación progresiva, ¿quién la define? El legislador andino, que es la comisión la que en su momento y acorde con las realidades económico y sociales va implementando esa incorporación en forma progresiva. No hay un mandato de incorporación definitiva, ni siquiera en un plazo determinado, y mucho menos se establece allí que quedó incorporado automáticamente el convenio de Kioto en materia aduanera. De manera tal que eso está allí diáfanamente plasmado en la 618.
Y por lo que se refiere al desvío de poder y al trámite normativo, se siguió plenamente, y como ya se ha dicho y se reitera, se siguió plenamente que el trámite normativo de la decisión 848 culminó incluso antes de la expedición de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sin saberse siquiera cuál iba a ser el pronunciamiento del tribunal. Entonces, no hay desvío de poder claramente manifestado pues por los tiempos, el cronograma del procedimiento normativo andino. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor. Adelante, señor Garavito. Sí, también es importante resaltar que en la primera intervención los demandantes señalaron que solo se modificaron los artículos 15, 18, 19, 20 y 58, ¿no? Pero al respecto, nosotros debemos indicar que no es cierto eso, que solamente se modificaron. Y voy a leer así nomás de manera rápida cuáles son los artículos que han sido modificados en la edición 848, aparte del 15, 18, 19, 20, 58. Han sido el artículo 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 49, 44, 59 y 60. ¿No? Es decir, cuando se decide la actualización de la 671, se decide la actualización de prácticamente gran parte de la norma porque ya estaba, los países consideraban que la norma estaba desfasada, ¿no? Venía del año 2007 y en el 2017 ya se veían las opiniones de los países en querer actualizar la norma, lo cual ya se fue ratificada, como ya lo mencioné en febrero de 2018, ¿no? Eso es lo que quería agregar, señor presidente. Gracias. Gracias, señor Garavito. Bueno, ahora sí, una vez concluida esta fase de réplica y dúplica, pasamos la palabra a los señores magistrados que quieran hacer alguna consulta a cualquiera de las partes. ¿Me permiten una pequeña consulta, por favor? Si es consulta. Perdón, disculpe. Las partes tuvieron los tiempos necesarios. Si es una consulta sobre el desarrollo de la audiencia, quizás sí, pero no algún alegato, digamos, posterior a lo que ya se manifestó. No, es una pregunta. Es una pregunta que la puede responder cualquiera, por favor. Nadie negó la posibilidad de la Comunidad Andina de Naciones de modificar la 671. ¿La 671 se puede modificar por una norma contradictoria en sus textos? Le agradecemos por su intervención, sin embargo, naturalmente los únicos que pueden hacer preguntas a efecto de que sean contestadas por las partes son los señores magistrados. Cedemos, por favor, el uso de la palabra al señor magistrado Hugo Gómez. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos los presentes. Mis preguntas van para la parte demandante, señor Álvaro Gutiérrez. La primera pregunta es la siguiente, como también la puede contestar el señor que lo han acompañado. ¿La comisión podría reunirse y, si lo consideran pertinente, derogar la decisión 618? ¿Podrían hacer eso? Probablemente podrían reunirse, probablemente podrían de todos los países denunciar el Acuerdo de Cartagena también. O sea, digamos, sí, o sea, cualquier acto de la comisión se puede realizar. La pregunta de fondo es, ¿por qué entonces la comisión mantiene el esquema de Kioto desde el año 2005? ¿Y por qué no lo derogó entonces en este momento? Pero lo cierto es que esta comisión podría derogar la decisión 618. Yo me iría a un ejemplo nacional peruano, señor magistrado. La Constitución del año 79 decía que no se podía disolver el Senado, solo la Cámara de Diputados. Y llegó un presidente el año 92 y disolvió todo. Y lo decía la Constitución. Con lo cual se relajaron mucho los estándares legales y sí, pues, podría suceder cualquier cosa. Hoy en el Perú, en pandemia, estamos legislando a través de comunicados de los ministros, o twitters, o otro tipo de... Entonces, no sigo mucho su pregunta, magistrado. Si quisieran derogarlo, la edición 618 lo podrían hacer. Pero yo creo que hay consideraciones en el Acuerdo de Cartagena que vinculan al movimiento del comercio exterior y a la seguridad jurídica para las empresas, que creo que ameritaría un poco más de detalle en este tipo de conductas. Vamos al Acuerdo de Cartagena. Ustedes han podido leer que nosotros en el auto de fecha 20 de abril del año 2020
citamos el artículo 22, literal F, del Acuerdo de Cartagena, donde se señala pues que le corresponde a la Comisión aprobar, no aprobar o enmendar las propuestas que los países miembros, a título individual o colectivo, así como las propuestas de la Secretaría General, ¿no?, lo sometan a su consideración. Ese es un artículo que se citó y está en ese auto. Y a partir de eso, nosotros dijimos en el párrafo 3.419 de ese auto lo siguiente: de esta manera, la interpretación de las disposiciones del Acuerdo de Cartagena deben responder a un enfoque pro-integración. Es decir, debe prevalecer aquella que permite encontrar más oportunidades y espacios para profundizar la integración económica y social. La Comisión debe nutrirse de los mayores insumos posibles para reforzar dicha integración, de modo que una interpretación pro-integración sistemática y armónica de los artículos 22, literal F, que mencioné hace un momento, y 58 del Acuerdo de Cartagena, nos lleva a considerar que los países miembros y la Secretaría General pueden proponer a la Comisión para su debate y posterior aprobación proyectos o propuestas de decisión. En ese sentido, resulta evidente que el Acuerdo de Cartagena no limitó ni confirió a un solo órgano, es decir, la Secretaría General, la capacidad de iniciativa legislativa. Esto está en un auto que resuelve un extremo vinculado a una medida cautelar. La medida cautelar hablan de verosimilitud, es decir, no necesariamente esto tiene que repetirse en la sentencia. Podría repetirse en la sentencia, podría que no. Es la naturaleza de una medida cautelar. Pero hipotéticamente hablando, si esta fuera la posición del tribunal, significaría, y esta es la pregunta, fuera del artículo 58, la decisión esta impugnada por ustedes, la 848, no violaría ningún artículo del Acuerdo de Cartagena. O sea, si sacamos el artículo referido al artículo 58 del Acuerdo de Cartagena, sobre la base de esta interpretación, hipotéticamente hablando, que permaneciera, ¿significaría o no entonces que la demanda no está de alguna manera indicando ninguna violación del Acuerdo de Cartagena? No habría otro artículo del Acuerdo de Cartagena que estaría sometido a una suerte de contravención por parte de la decisión 848. Con todo respeto, señor magistrado, yo creo que no podemos forzar la interpretación legal para obtener un resultado distinto. El artículo 22F del Acuerdo de Cartagena tendría que complementarse con el 58, pero uno no mata al otro, uno no es preferente sobre el otro. Ambos son artículos del Acuerdo de Cartagena. Y en todo caso lo que preguntaríamos es, si no era necesaria la propuesta, entonces ¿para qué se presentó una propuesta en este procedimiento? Si no era necesaria la propuesta y no eran necesarias las reuniones del Comité Aduanero que ha mencionado el doctor Garavito, que dicho sea de paso no tenemos copia de ningún acta, de ninguna de las reuniones, ninguna de las grabaciones que las hemos pedido desde el 1 y 2 de agosto del año 2019, no sabemos qué se discutió en esas reuniones de expertos, no sabemos qué se discutió en el Comité de Asuntos Aduaneros, no sabemos qué se discutió en la comisión no sabemos qué fue lo que hablaron, hay una videoconferencia que ya está grabada, no sabemos qué pasó ahí. Como dijimos al inicio, si nos enfocamos en este caso en únicamente el tema de la nulidad, yo creo que salimos de contexto, como lo mencionaba bien el señor Bayón. Tenemos que ver el panorama completo y todo el bosque. Todo el bosque comienza con una norma de armonización y una serie de acciones que han dado lugar, primero, no a uno, sino 2 incumplimientos de la normativa aduanera por parte del mismo país. Son 2 incumplimientos. Y el segundo, y corrijo al doctor Garavito con todo respeto, no hemos dicho que solamente los artículos tales han sido incumplidos. Entre otros han sido estos, y qué curiosidad que estos artículos son los mismos, 15, 18, 20 y 58, son los mismos que han sido declarados con incumplimiento flagrante por la Secretaría y luego incumplimiento por el Tribunal. Entonces, llevar en este contexto de ver todo el panorama completo, llevar a una aplicación de un artículo frente a otro para eliminar la posibilidad de que se emita una decisión, yo creo que no es la manera adecuada de analizar un caso tan importante como este. El artículo 58 es muy claro. La Secretaría propone y hay que armonizar. No porque el 22F diga cualquier país puede proponer, quiere decir que entonces que no tiene que haber propuesta ni armonización. Hay que entenderlo conjuntamente, no de manera excluyente, me parece, señor magistrado. Pero ya el tribunal ya mencionó a nivel de verosimilitud, que esa propuesta de la Secretaría General no es un requisito necesario. Ya lo ha dicho. Ha dicho que los países podrían presentarlo. Pero a nivel de verosimilitud, es verdad.
Por eso que la pregunta era esa, no entrar a cuestionar lo que ya había dicho el tribunal, sino básicamente lo siguiente: sacando ese tema, esta decisión no viola ningún artículo del Acuerdo de Cartagena. O sea, si nos olvidamos del artículo 58, no habría ninguna violación del Acuerdo de Cartagena, ¿o me equivoco? Yo creo que no es una visión completa, señor magistrado, porque el artículo 58 tiene dos requisitos, es la propuesta y la armonización. Y no se ha cumplido nuestro criterio en ninguna de las dos. Y repito, no porque haya o no verosimilitud para una medida cautelar, que dicho sea de paso, y felicito al tribunal que ha sentado una jurisprudencia histórica en este caso, que es la posibilidad de plantear medidas cautelares, no solamente al inicio, sino en cualquier etapa del proceso, que es lo que corresponde además. Si nos basamos únicamente en ese tema y nos quedamos en el tema de la propuesta, yo creo que no estamos viendo el artículo 58 completo. Propuesta y armonización. Y repito, en derecho administrativo, la forma es el fondo. No es solamente la propuesta per se. La propuesta implica activar el aparato interno de las autoridades aduaneras, de los ministerios de comercio y de la comisión para poder lanzar una norma para que personas como las empresas que están representadas en este momento tengan la seguridad que cuando llegue su mercancía tengan cierta facilidad de operación. Cuando esas normas son cambiadas, sabe Dios por qué razones. Uno dice que es porque hay que adecuarse a la OSD, qué sé yo. Pero cambio todo y digo, no, tenemos que hacer el despacho anticipado obligatorio. Y eso me genera sanciones, eso me genera una serie de problemas. No es hablar de conveniencia o inconveniencia, como decía, con todo respeto, doctor Schembri, así no se legisla en función de si conviene o no conviene. Se legisla en función a lo que pasa en la realidad, y en la realidad los puertos en el Perú no están capacitados para dar ese servicio de despacho anticipado obligatorio para todos. Y la muestra es lo que está mencionando el señor Bayón como doliente de esta sentencia, de esta decisión 848. Ya hay perjuicios en los países, ya hay consecuencias negativas para las empresas. Y y no ha sido, digamos, explicado esto, ¿cómo así todo este proceso se ha dado en paralelo con un procedimiento de incumplimiento que era muy probable y altamente probable que iba a ser sancionado de la misma manera que fue sancionado el 1 de mayo de 2013 y en este caso con el agravante que había un dictamen de incumplimiento por flagrancia? Y siguiendo toda la jurisprudencia del tribunal, no había razón para concluir que podía venir una sentencia en modo distinto. Entonces, no es solamente, repito, magistrado, el tema de la propuesta más armonización, y la propuesta como un requisito de fondo, no un requisito de forma. Muchas gracias. Complementando, señor magistrado, señor presidente, al indicado por el doctor Gutiérrez. Queda claro que el objetivo de los países cuando se hace una propuesta en este tema es ir a un objetivo que es la armonización. La pregunta que formuló el señor Bayón es muy clara en ese escenario. El artículo 20 que está en la 848 está armonizando bajo lo que está redactado hoy día en el 848, que dice que el despacho puede ser antes, conjuntamente, con posterioridad, ¿no?, a la presentación de las mercancías, hasta ahí lo que tenía la 671, pudiéndose establecer el uso obligatorio de una de estas operaciones. Bajo esta última parte, Perú dice, anticipado es obligatorio. Mañana, Colombia dice, el diferido es obligatorio. Pasó mañana, Bolivia dice, para mí es el conjunto. Y otro país, para mí dice, los tres valen. Eso es el tema, y no es un tema de conveniencia. Es que el mismo artículo, sin ir a otro artículo, el artículo 20, en sí mismo no está armonizando. Empieza armonizando y a continuación y termina desarmonizando. Porque vamos a hacer esto de esta manera y de pronto, pero cada uno puede establecer la obligación de cualquiera de esas tres modas. Eso, ¿qué tipo de normativa de armonización está reflejada en ese artículo 20? Es una contradicción. Eso es una contradicción. Señor presidente y señor, no es un tema de conveniencia. Es señor que Bayón, está hablando el señor. Es sí mismo contradictorio, ¿no? Gracias, señor presidente. Señor Gutiérrez, usted sabe muy bien que a veces los países pueden tomar decisiones con el objeto de encauzar de alguna manera el proceso de integración. A esto los propios países en sus congresos lo pueden también hacer, pero a nivel comunitario es lo que podríamos llamar una discrecionalidad legislativa. Usted lo ha visto en propiedad intelectual con la decisión que se expidió a raíz de los tratados de libre comercio. Los países pueden obtener más flexibilidad dentro de la armonización. Eso es parte de la discrecionalidad a veces necesaria en un proceso de integración. De lo contrario, no podría haberse expedido pues nunca la decisión
que en materia de propiedad intelectual que se expidió. 79. Sí, la 689. Entonces, no es pues que haya un forzamiento a que todo camine en un solo sentido, sino que en la discrecionalidad legislativa pueden haber siempre escenarios en los cuales la armonización tiene ciertos límites. Pero hay otro asunto que me pareció muy curioso lo que usted dijo. El señor Robles dijo, la comisión quiso validar lo que hizo Perú. Y usted dijo, con el único objetivo de eliminar el incumplimiento de Perú. Mi pregunta es, ¿pero acaso eso no es una potestad de la comisión finalmente? Es decir, dentro de esta discrecionalidad legislativa, ¿por qué no la comisión podría validar lo actuado en un país? ¿Por qué no la comisión podría, por ejemplo, otorgarle una facilidad a un país a pesar de que en paralelo pueda haber una acción de incumplimiento? O sea, ¿dónde estaría el límite para esa discrecionalidad legislativa? Es lo que no encuentro. Muchas gracias, señor magistrado. Me siento más en un examen de grado que en una audiencia, porque las preguntas de verdad son bastante... Las esperábamos esta, sobre todo la primera. La primera pregunta, y usted menciona los casos de propiedad intelectual, que son, digamos, 180 grados distintos a lo que estamos hablando en este momento. Primero, porque son regímenes comunes, no hay una armonización, y ese régimen común sí es obligatorio para todos los países. Son regímenes comunes que se basan sobre estas son las normas que tienen que aplicarse. Y usted ha dicho dos palabras que son claves. En esa armonización de la 632, datos de prueba, y 689, respuesta por entre los TLC, usted habla de más flexibilidad. Y eso es precisamente lo que buscaban las normas de propiedad intelectual. Me tocó ser parte del proceso de la norma de datos de prueba, que el tribunal correctamente revierte un dictamen de la Secretaría General y dictamina que los datos de prueba, como los planteó Colombia, es un incumplimiento. Pero lo que hacen esas normas no es decir, ok, cada uno puede vamos a limitar las posibilidades para que un país tome una acción o no. Al contrario, es decir, cada país toma la acción que quiera. El que quiera proteger datos de prueba lo hace. El que quiera modificar su norma lo hace de esta manera. Pero no es que puedes establecer obligatoriamente este tema. Eso es sustancialmente distinto. Es distinto que yo le diga a un país, tienes 3 opciones para hacerlo, toma la que quieras, de decir en esta norma de armonización, decir, ojo, te puedes limitar a uno y las otras 2 las eliminas. Entonces hay una diferencia de concepción entre las normas de propiedad intelectual que se dieron en su momento, en las cuales además, repito, no eran obligatorias para los países, eran voluntarias. Y en este caso, Perú ya ha tomado la obligatoriedad del despacho anticipado basado en esa desarmonización de la decisión 671, con lo cual son situaciones distintas. O sea, no es que la Comisión tampoco pueda legislar a su libre albedrío. Y en el segundo escenario que usted menciona, sí, pues, podría ser que la Comisión diga, no hay más esta armonización, entonces que deroguen la 618. Que se derogue la 618 y tenemos el campo libre para que cada país haga lo que quiera en materia aduanera. ¿Para qué tenemos comunidad andina entonces? ¿Cuál es el objetivo de tener una comisión que va a armonizar, que va a tener reglas comunes, si después cada país va a poder hacer lo que quiera individualmente? Entonces, yo creo que esto hay que verlo con cuidado y reitero, hay que verlo en todo el panorama, en todo el bosque, no ver las ramitas. Si vemos las ramitas podemos perdernos y nos quedamos perdidos en el bosque. Acá tenemos que ver todo el panorama completo. El panorama completo sí es, y es mi opinión, y es la opinión que hemos puesto en la denuncia, es una clara intención de sustraerse, como en el caso de los temas de plaguicidas. 4 sentencias del tribunal y se cambia la norma. Yo no digo que esté bien o mal, lo que estoy diciendo es, si eso lo van a hacer para convalidar un incumplimiento, la comisión es un órgano de indulto entonces. La comisión puede plantear un indulto económico a los países, la posibilidad de que no sean sancionados por el tribunal. Para eso tenemos comisión. No es la comisión la que tiene que, artículo 1 del Acuerdo de Cartagena, llevar a los ciudadanos a un mejor nivel de vida. De eso no se trata. Entonces, yo creo, señor magistrado, que en el tema de las normas de propiedad intelectual es un análisis totalmente distinto al que vemos acá. En ese momento hablábamos de simplemente flexibilización, como usted bien dijo, más flexible. Acá no hay flexibilización, acá estamos acortando las posibilidades de que un importador pueda traer las mercancías. En segundo lugar, me parece que no es función de la Comisión indultar a los países. No más preguntas, presidente. Muchas gracias. Gracias, magistrados. Si los magistrados Vergara o Romero quieren hacer alguna consulta. No hay preguntas. Gracias, presidente. No hay preguntas. Gracias, magistrados. Sí, de mi parte tampoco
tengo ninguna pregunta específica para las partes. Siendo así, en este momento vamos a informar que, de acuerdo con la previsión del artículo 84 del Estatuto del Tribunal, las partes del proceso disponen de un plazo de 8 días calendario para consignar sus escritos de conclusión. Y de esta manera vamos a dar por concluida esta audiencia, agradeciendo una vez más a los señores magistrados por su participación y naturalmente a todas las partes del proceso. Como se anunció, esta audiencia está siendo grabada, constará por supuesto en el expediente del proceso y le daremos la debida publicidad a través de los canales oficiales del tribunal. Damos por concluida esta audiencia pública. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Agradecido a ustedes. Magistrados.